Primero que todo, agradecerles su presencia y pedirles disculpa porque sé que fue un poco a última hora, quizás el aviso, y también creo que hay algunos imprevistos que algunos nos ha llamado la doctora Navarrete, entonces se agradece bastante la presencia. Y espero de nada que esta clase les sirva un poquito para reforzar algunos conceptos para los que están prontos a dar su examen de grado y a los que lo van a dar en un tiempo también. Sin más que decir, comenzamos. Soy Anthony Silva y muchas gracias por su asistencia. Bien, para hablar de neumonía, primero tenemos que entender lo que es la definición de esta. Sí, no la han preguntado mucho en el examen de grado, pero podríamos decir que es una inflamación del parénquima pulmonar causada por un agente externo, que en su mayoría suele ser infeccioso, pero esto no siempre es así, porque también tenemos lo que es una neumonía química, por ejemplo. Entonces, no siempre va a ser infeccioso, pero para temas de examen de grado, la definición puede ser esa. Inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso. ¿Sí? Lo que sí es importante entender de repente, y quizás esto ya para la vida, es la fisiopatología de la neumonía. Y para eso tenemos que entender el modo de transmitirse de esta. Vamos a entender que la neumonía puede transmitirse de múltiples formas, lo que es la aspiración, la inhalación, la hematógena y la inoculación directa, que es rara. Esta es bastante rara. La aspiración puede ser por una microaspiración o por una macroaspiración. Esta microaspiración es la forma de transmisión más frecuente de la neumonía. ¿En qué consiste? En todo lo que viene a ser la orofaringe, nosotros tenemos patógenos. Por todo eso de aquí tenemos patógenos, ya sea en la nasofaringe, de hecho en todo el tracto, ¿no? En todo el tracto respiratorio, tenemos patógenos. Lo que pasa es que, perdón, esas bacterias normalmente están contenidas y en ocasiones van cayendo tanto por la vía respiratoria como por la vía digestiva y son deglutidas. Pero nosotros contamos con sistemas de defensa. ¿Cuáles son estos sistemas? También tenemos aquí lo que son la presencia de cilios, y que estos cilios se encargan de secretar el moco y mover el moco, y de modo de que todas estas bacterias que van cayendo, estos cilios los mueven por toda la vía respiratoria y los empujan a la vía digestiva. Y ya cae a la vía digestiva, donde por el ácido estomacal, pues terminan muriendo. Que logra colarse, logra llegar a la tráquea, a la bifurcación en la carina, entra a los bronquios, llega, hasta que finalmente en los alveolos, aquí tenemos otro sistema de defensa, que son los macrófagos alveolares, que lo que van a hacer es fagocitar estas bacterias. Entonces, por más de que nosotros tengamos bacterias constantemente y, y sin darnos cuenta las estamos ingiriendo, todos estos sistemas de defensa nos permiten tener una respuesta lo suficientemente fuerte para evitar infecciones. ¿Sí? Pero una persona que está con factores de riesgo, una persona alcohólica, un diabético, puede ser una persona con extremos de las edades de la vida, va a tener mayor factor de riesgo para infectarse por sus propias bacterias. La microaspiración es eso, es aspirarse las propias bacterias. Así, una que otra bacteria, que en una de esas, una logra colarse, logra sobrepasar todos estos mecanismos de defensa y causa la infección. ¿Y qué es entonces lo que viene a ser la macroaspiración? Esta se ve en personas con alteración de la conciencia, en pacientes alcohólicos, Glasgow menor a 8. La persona vomita y todo el contenido digestivo puede llegar a caer e ingresar a la vía respiratoria inferior. Esa es una macroaspiración. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia de diferenciar esto? Que la microaspiración es la más frecuente. Aquí, por ejemplo, el germen que más actúa va a ser lo que es el Streptococcus pneumoniae. Pero en la macroaspiración, como el contenido es gástrico, ya no es solamente de la orofaringe, pensaremos en otro tipo de patógenos. Aquí, por ejemplo, los anaerobios, ¿sí? De los cuales vamos a ver un poquito más adelante, e incluso estos de aquí te pueden llegar a causar lo que es un absceso pulmonar. Entonces, esto ya va a hacer que toda la fisiopatología varíe bastante. Pero bien, la aspiración, lo más frecuente, microaspiración. Otra cosa es la inhalación.
Lo más conocido quizás las gotitas de Fluch. Aquí el patógeno viene desde afuera. En la aspiración venía desde adentro. En la inhalación es una persona, por ejemplo, que se resfría consigue un resfriado por un virus, sea cual sea, y al toser va a botar lo que son las gotitas. Esas gotitas pueden ingresar por la nariz, pueden ingresar por la boca, pero llegan a lo que es la vía respiratoria inferior y pues van a dar el mismo proceso. La vía hematógena. Aquí en inhalación, perdón, vamos a tener principalmente lo que son los virus y lo que son los atípicos, de los cuales vamos a hablar en un momento. En la vía hematógena, es decir, la infección llega a cualquier parte del cuerpo y de aquí, desde este foco, por vía de la sangre, por vía hematógena, como lo dice su nombre, van a llegar a los pulmones. Aquí el agente típico es el Staphylococcus aureus. ¿Sí? Cuando hablamos de inoculación directa, como les dije, es bastante rara. En este caso tendría que haber un trauma que llegue a lo que es la parte pulmonar, digamos, o de repente por contagüidad, algo que esté cerca de la tráquea, algún trauma que te inserte los gérmenes desde afuera y van a ser en este caso esos gérmenes los que te van a provocar la neumonía. ¿Sí? Entonces, las pepas de aquí para tener en cuenta para el examen de grado, lo que es la neumonía, una inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente externo, principalmente infeccioso, las formas de transmisión de la neumonía y saber que esta es la más frecuente y que el agente más frecuente de la neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Aunque vamos a ver que esto puede variar un poquito según edades. Bien, antes de hablar de los factores de riesgo para los distintos agentes, vamos a hacer un pequeño hincapié en lo que viene a ser los agentes de la neumonía, agentes causales. Esto puede variar mucho según factores de riesgo, puede variar mucho según el sitio de donde viva la persona, pero también varía bastante según el grupo etario. Y es lo que más preguntan y es algo que nos tiene que sonar bastante porque nos orienta también al tratamiento. Entonces vamos a dar un poquito de lo que son los recién nacidos, de lo que son las personas que vienen entre los 2 a los 6 meses, las personas que vienen entre los 6 meses a los 5 años, desde los 5 años hasta los 18 años, desde los 18 hasta los 65 años y a quienes tienen mayor o igual a esa edad. ¿Sí? Esto, chicos, varía bastante de bibliografía a bibliografía. Algunos lo van a clasificar en más edades, otras en menos. Entonces pueden aprenderse la clasificación que ustedes gusten. Pero sí hay algunos datos que son tan característicos de cierta población que sí es obligatorio para saber, tanto para el examen de grado, para su examen de residencia, como para la vida. Entonces vamos a ello. En los recién nacidos destacan bastante los gérmenes que son propios de la vagina. Entonces, aquí, ¿quién va a estar? El Streptococcus agalactiae, ¿sí? O el beta hemolítico del grupo A. ¿Quién más? Vamos a tener que, cuando el recién nacido, bueno, cuando el bebé está naciendo, cuando el feto está saliendo, cuando el recién nacido está pasando por la tracto vaginal, también, aparte de haber una contaminación por lo que es la vagina, también cerca de ahí está todo lo que es la vía del recto, el ano, entonces también vamos a tener lo que son gram negativos. Aquí quiero destacar uno, el E. coli. Y aquí, chicos, como Pepa, estos dos agentes van a estar presentes en toda la enfermedad infecciosa de recién nacido. Pueden causarte neumonía, pueden causarte lo que es una sepsis neonatal, pueden causarte incluso lo que viene a ser una meningitis, aunque este es más por E. coli. Sí, entonces para tener en cuenta. Además de estos, y les doy una pepa, vamos a tener aquí lo que viene a ser la listeria. Y esta listeria, chicos, le encantan las personas que tienen inmunodeficiencia y le encantan las personas que predominan en los estados de la vida. Entonces, listeria está en recién nacidos y en ancianos. Y vamos a recordar eso para más adelante. Bien, ¿qué más? Entre los 2 a los 6 meses, aquí aparece lo que es el Haemophilus influenzae. También empieza a aparecer lo que es el Streptococcus pneumoniae. Pero aquí también están típicamente los virus, frecuentemente, ¿sí?
desde los 6 meses a los 5 años, el Haemophilus influenzae, lo que es el Streptococcus pneumoniae. Puede haber virus, pero principalmente empiezan a predominar estos, ¿sí? Entre lo que es lo de los 5 a los 18 años, aquí sí aparece un germen súper importante, porque es el que más predomina en esta edad. Estoy hablando del Mycoplasma pneumoniae. No confundir con lo que es el neumococo. ¿Sí? El Mycoplasma pneumoniae es un germen atípico que es el principal causante de neumonías entre los 5 a 18 años. ¿Por qué es esto importante? El Mycoplasma pneumoniae te causa una radiografía que es un patrón intersticial que muchas veces incluso puede parecer normal. Entonces, las personas pueden pensar que, que los pacientes de 5 a 18 años no se enferman con neumonía. Entonces, no es que no se enferman, es que muchas veces no se diagnostica y muchas veces no se hospitaliza. Pero vamos a tener que aquí sí hay quien predomina. Después de eso, todo se vuelve un poco más sencillo. Desde los 18 a los 65 años, vuelve a predominar el Streptococcus pneumoniae. Y desde los 65 años, pues sigue predominando el Streptococcus pneumoniae. Pero además les había hablado de esto, de la listeria, que también predomina en ancianos. Entonces va a volver con nosotros lo que es la listeria. Bien, aquí tenemos lo que es la listeria. Entonces, chicos, esos serían los gérmenes. Como pepas de aquí, en recién nacidos, nos acordaremos del Streptococcus galactiae, de la E. coli y de la listeria. Entre los 5 y los 18 años, no olvidarnos, por favor, del Mycoplasma pneumoniae, y luego vamos a ver que prácticamente siempre va a estar predominando lo que es el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y que en la listeria, recién nacidos y ancianos. Perfecto. Entonces, si gustan, tómale una captura, como les digo, lo más importante, todo lo que está subrayado de amarillo, que es lo que más, digamos, nos puede servir tanto para la vida como para el examen. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar también de lo que son los agentes por factores de riesgo. Vamos, aquí hay un montón de factores de riesgo. ¿Cuáles son los que sí o sí tenemos que conocer? Pues los que están asociados al agente más frecuente para empezar, el Streptococcus pneumoniae. Entonces, aquí tenemos la hipogamaglobulinemia y la esplenectomía. Principalmente nos acordaremos de estos. Todos los pacientes que no tienen vaso necesitan ser vacunados contra todos los gérmenes encapsulados. ¿Cuáles son estos? El Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Entonces, paciente que está sin vaso, pues ya sea por un trauma, vacunar porque lo puede infectar el estreptococo. Además, como ya había mencionado, es el agente más frecuente a nivel global. Bien, del Staphylococcus aureus. Recordemos que tiene una vía hematógena. Entonces, ¿quiénes tendrán más facilidad para propagar un germen por la sangre? Pues aquellos que tengan inmunodepresión. Aquí, por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus. Además, el Staphylococcus aureus es parte de la flora normal de la piel. Entonces, si hay un acceso en la piel, por ejemplo, al realizar una hemodiálisis, el paciente puede contagiarse de esta neumonía. Ingresa al colocarle el acceso y posteriormente por vía hematógena se disemina y te va a causar la neumonía, ¿sí? Y también personas que ya tenían una neumonía, ya sea por un virus o simplemente una gripe, se pueden complicar por una sobreinfección por lo que es Staphylococcus aureus. Muy bien, como mencionaba del Haemophilus, también es esplenectomía. Fuera de esos, ¿qué más tendríamos que recordar? Los anaerobios, lo que les había dicho, alteraciones de nivel de conciencia, personas que van a vomitar, tienen propensión a vomitar, personas alcohólicas también. Cualquier cosa que te cause alteración del estado de conciencia puede llegar al paciente a provocarle lo que son vómitos, que éste se aspire y que te cause una neumonía por anaerobios. Perfecto. Fuera de eso, a tener en cuenta, podría ser aquí la pseudomonas originosa, pacientes con estancia en UCI. Aquí la palabra clave es intrahospitalario. La pseudomonas es un germen intrahospitalario. Bien, chicos, entonces, principalmente para el examen de grado y para la vida al menos, recordemos esto: Streptococcus pneumoniae y Haemophilus, la esplenectomía. Para el Staphylococcus aureus, todo lo que tenga que tener un acceso o contacto con la piel, como la hemodiálisis. Para lo que son anaerobios, personas con alteración del nivel de conciencia. Para la pseudomona y también para el S. aureus, aquí falta agregar lo que es intrahospitalario.
¿sí? Esto vamos a repasarlo igual más adelante. Lo que es súper importante lo vamos a repetir bastantes veces. Bien, algo que se ha preguntado, que no es, digamos, muy importante para la vida en sí, pero que se ha preguntado, son las neumonías, las fases anatomopatológicas de la neumonía, ¿sí? Son cuatro, lo que es la congestión, la hepatización roja, hepatización amarilla y resolución. Aquí lo importante de todo esto es lo que viene a ser la duración de estas. Por ejemplo, la congestión que tiene a durar en la literatura de 24 a 48 horas, la hepatización roja que tiende a ser de 3 a 4 días, la hepatización gris que viene a ser de 4 a 7 días y la resolución que varía según la gravedad de la enfermedad. Estos son tiempos teóricos y solamente incluyen lo que es una neumonía típica. Entonces, solamente para el examen de grado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la congestión? Hay una vasodilatación. Debido a esta vasodilatación, en la hepatización roja empieza a ver lo que es el paso de glóbulos rojos al parénquima pulmonar. En la hepatización no amarilla, en la hepatización gris, además de pasar estos glóbulos rojos, ingresan lo que son los glóbulos blancos, en especial lo que son los neutrófilos. Y además se agrega algo, lo que es el depósito de fibrina. ¿Sí? Y en la resolución, pues se da la reabsorción de todo esto, de todo este exudado. Ahora, estas fases se cubren entre ellas. En la hepatización roja también hay algo de glóbulos blancos, todo, pero lo que predomina es los glóbulos rojos. En la hepatización gris también hay algo de glóbulos rojos, pero lo que predomina son los glóbulos blancos. Entonces, solamente recordar estos datos. Lo demás no vale la pena estudiar. ¿Sí? Solo recordar estos datos. Bien, pasemos con lo siguiente. Esto, básicamente, todo lo de esta diapositiva es importante. Vamos a hablar de lo que es la clasificación de la neumonía. La neumonía la vamos a dividir en dos, en la NAC y en la NIH. NIH, neumonía intrahospitalaria, es aquella que aparece en las primeras 48 a 72 horas después de su ingreso o hasta 10 días tras el alta. ¿Sí? Tal cual este concepto es algo que les pueden preguntar, es algo que sí tienen que memorizar, es algo súper importante. Otra cosa, ¿cuáles son los gérmenes que son los que predominan en la neumonía intrahospitalaria? Aquí hay que resaltar lo que son tres gérmenes, ¿sí? Uno, lo que es la pseudomona. Otro, lo que es el estafilococo aureus. Y luego lo que son los gram negativos en general. Aquí, por ejemplo, recordaremos la E. coli. ¿Sí? Empiezan a predominar esos. Bien, chicos, el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad es muy diferente de la intrahospitalaria. Entonces, por el momento, vamos a ponerle una pausa a esta. Solo les pido que recuerden los agentes y que recuerden la definición. Después vamos a ver el tratamiento. Ahora nos concentraremos en esta, lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Perfecto. La neumonía adquirida en la comunidad se va a dividir en dos tipos, lo que es la típica y lo que es la atípica. Aquí hay un montón de cosas que tenemos que saber de diferencias. Para empezar, el agente etiológico. Luego, la vía de transmisión. Tenemos que saber la clínica. Tenemos que saber la radiografía y tenemos que saber el tratamiento, porque todo esto es muy diferente en cada una de ellas. Para empezar, en los agentes etiológicos. Vamos a hablar primero de la típica. Como no sé si recuerden, pero les había dicho, en la típica, el germen más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae. ¿Quién más? Los virus. ¿Quieren uno más? Pues les doy la clamidia. El resto de gérmenes, chicos, todos, absolutamente todos van a entrar en típica. Aquí nuestro más frecuente, el Streptococcus pneumoniae. Aquí también aparece el S. aureus. Aquí también podemos poner la Klebsiella. He escuchado a algunos decir que la moraxela que es de tipo atípica. No, la moraxela también entra aquí, chicos. Es un germen típico.
Moraxella catarrhalis, el Haemophilus influenzae, entonces todo esto atípicos. Entonces memorícense solamente los que son los atípicos. Y si les preguntan los gérmenes típicos, pues dicen todos aquellos que no sean atípicos. No nos compliquemos. La vía de transmisión. Pues les he dicho, en la típica, ¿cuál es la vía de transmisión más frecuente? La microaspiración. Mientras, en lo que vienen a ser las atípicas, ¿cuál es? La inhalatoria, por las gotitas de fluch. ¿Sí? La clínica, y esto quizás es lo que más les va a servir para diferenciarlo. ¿Qué necesitamos aquí? Cuando escuchan la palabra neumonía, ¿qué se les viene a la cabeza? Un paciente que tose con un montón de moco, que tiene una fiebre elevada, que está grave, con dificultad para respirar y todo eso. Pues esa es la clínica de una neumonía típica. Tenemos una tos con expectoración, que tiende a ser purulenta. Tenemos una fiebre elevada. ¿Qué más? Tenemos puede haber lo que es dolor pleurítico, pero el inicio es agudo, todo eso. Lo que es el examen físico típico de una neumonía, examen físico típico que vamos a revisar más adelante, pero todo lo que nosotros nos acordamos de neumonía, pues entra aquí en la neumonía típica. Mientras en la típica, cosas que te pueden hacer dudar que es una neumonía. Por ejemplo, vamos a tener va a haber, si hay tos, va a ser una tos seca. No va a haber fiebre, máximo habrá una febrícula. El inicio va a ser insidioso. En una o dos semanas va a venir el paciente por su clínica. ¿Qué más? La clínica aquí no va a ser la dificultad respiratoria o la tos como síntoma predominante. Aquí van a aparecer lo que son las mialgias, lo que son las artralgias. ¿Qué más? El examen físico va a ser muy variable, como vamos a revisar más adelante. Variable, digámosle así. ¿Sí? Entonces, neumonía típica, tos con expectoración, de preferencia purulenta, que inicia de forma aguda, acompañada de fiebre, con signos de dificultad respiratoria, y bien, un cuadro agudo y abrupto. En la parte atípica, una tos seca que máximo te causa febrícula, que parece muchas otras cosas menos neumonía porque tiene mialgias, artralgias, cefalea también. O sea, lo que predomina aquí no son los síntomas respiratorios. En lo que es la radiografía, la neumonía típica te causa lo que es una radiografía alveolar, un patrón alveolar, o te puede causar una bronconeumonía, cualquiera de ellos. La alveolar es por el germen más frecuente, o también la radiografía lobar. Aquí está el Streptococcus pneumoniae. Mientras en la bronconeumonía, aquí aparece el S. aureus. Vamos a ver radiografías más adelante para entender la diferencia de cada una de ellas, ¿sí? En la parte de atípica, aquí tenemos un patrón intersticial. Bien, aquí para la parte de tratamiento. Si yo les digo Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Moraxella, vamos a tener que el germen más frecuente es un gram positivo, pero también hay gram negativos. Entonces, chicos, tenemos que elegir un antibiótico que podría cubrir los gram positivos sobre todo, pero también tenga efectos en lo que es gram negativos. Aquí, ¿qué se van a usar? Los beta-lactámicos. Si es un cuadro leve, se podrá usar lo que es amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulánico, pero cuando ya es algo que requiere hospitalización, aparecen nuestras cefalosporinas de tercera generación. En cambio, si es algo atípico, los gérmenes atípicos, chicos, no tienen cubierta, no tienen pared celular. Recordemos que los beta-lactámicos, ¿cómo actúan? Inhiben la pared celular. Y esa es pregunta de examen de grado, ¿ah? Inhiben la síntesis de la pared celular. Entonces, si estos gérmenes no tienen pared celular, no tienen pared, si nosotros les damos beta-lactámicos, simplemente no van a funcionar. Entonces, aquí no se usan beta-lactámicos. ¿Qué antibióticos se pueden usar? Los macrólidos. Y si estos llegaran a fallar, las fluoroquinolonas. Estos son los que más se van a usar. ¿Sí? ¿Cómo actúan los macrólidos? Inhiben la síntesis de las proteínas, inhibiéndole la unidad 50S. Inhiben la síntesis de proteínas, inhibiendo la subunidad ribosomal 50S.
¿Cómo actúan las quinolonas? Yo me acuerdo de girolonas, inhiben la ADN girasa. Y al inhibir la ADN girasa, ¿qué hacen? Inhiben la síntesis de material genético. Como les digo, chicos, absolutamente todo, quizás esta es de las diapositivas más importantes, todo lo que está en esta diapositiva es importante. Si pueden tomarle una captura, luego se lo vuelven a anotar ustedes, repásenlo, porque, como les digo, no solamente para el grado, sino para la vida y también, chicos, para lo que es el examen de residencia, ¿sí? Entonces, seguimos. Bien, para hablar de lo que es el diagnóstico en neumonía, vamos a hablar de lo que es el cuadro clínico, de lo que es el laboratorio y de lo que es la imagen. Si hablamos del laboratorio, si hablamos de la parte clínica, vamos a desglosarlo ahora. Cuadro clínico. Parte de los síntomas hemos dicho que puede ser típica o puede ser atípica. La típica, pues la más frecuente, la tos, dificultad respiratoria, fiebres, etcétera. Atípica viene con síntomas extrapulmonares. Aquí son síntomas más pulmonares, digamos. ¿Sí? Después de lo que son los síntomas, todo lo que es el interrogatorio y la anamnesis, vamos a pasar a lo que es el examen físico. ¿Sí? Aquí vamos a ver de lo que es el examen físico general y lo que es el examen físico regional. Aquí nos vamos a enfocar en la parte de tórax. ¿Cómo vamos a describir para nuestra historia clínica? Bien, en el examen físico general, si es un paciente que está grave, puede ser un paciente en regular a mal estado general, con signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son esos signos de dificultad respiratoria? Puede ser el aleteo nasal, puede ser lo que es el tiraje intercostal, el tiraje supraclavicular, puede ser la cianosis. Vamos a tener que nuestros signos vitales, el paciente puede tener fiebre, puede tener taquicardia, puede tener taquipnea, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, chicos, esto, aparte de orientarnos al diagnóstico, esto es muy importante porque nos puede dar la gravedad, les comento. Y bien, sigamos con lo que viene a ser el examen físico regional, la parte de tórax. ¿Cómo vamos a describir esto para nuestro examen de grado? Vamos a seguirlo en orden. La parte de inspección, la parte de palpación, la parte de percusión y la parte de auscultación. Y aquí vamos a hablar de cómo es una neumonía típica y atípica. Hablemos primero de una neumonía típica, ¿sí, chicos? Solamente la parte de típica. En la parte de tórax, puede ser un tórax cilíndrico, pero este puede ser asimétrico para empezar. Puede ser asimétrico, puede ser que una parte esté distendiéndose y todo, y otra parte esté, digamos, más retraída. En la parte de palpación vamos a ver lo que es la elasticidad y la expansibilidad y vamos a ver las vibraciones vocales. ¿Cómo van a estar? La elasticidad y la expansibilidad van a estar disminuidas, porque como hay un proceso inflamatorio que está dañando el parénquima pulmonar, va a impedir que los pulmones tiendan a distenderse como normalmente tendrían que hacerlo. Entonces, va a estar disminuida en el hemitórax afectado o digamos en el parénquima afectado. Las vibraciones vocales, ¿cómo van a estar? Aquí quiero hacer hincapié en algo. ¿Cómo van a estar las vibraciones vocales en una neumonía versus en un derrame pleural? Perfecto. ¿Cómo van a estar? En una neumonía, lo que tenemos aquí, por ejemplo, puede tener nuestro pulmón, aquí tenemos nuestro bronquio y aquí tenemos nuestros alvéolos. Aquí lo mismo, tenemos nuestro pulmón, aquí tenemos lo que es la pleura visceral y parietal. Aquí los alvéolos están llenos de líquido y van a volver lo que es el parénquima pulmonar más compacto. Quiero decir, si yo coloco mi mano aquí, voy a sentir mejor lo que es todo lo que está pasando en el pulmón. Entonces, en una neumonía las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Pero en cambio aquí yo tengo mi pulmoncito, pero aquí el líquido va a estar aquí separándome el pulmón de lo que es la pleura parietal. Entonces, si yo trato de sentir, voy a sentir menos. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Y es una gran diferencia entre lo que viene a ser una neumonía y un derrame pleural, dato que ha sido muy frecuentemente preguntado. Entonces, a tener en cuenta. Aquí en la neumonía, hay líquido en los alvéolos, lo cual lo vuelve más compacto, acerca lo que es la pared pulmonar a la pleura parietal,
hace que la transmisión sea más fácil y por eso están aumentadas. En cambio, en el derrame pleural, igual hay líquido, pero este líquido está separando el pulmón de lo que es la pared torácica, entonces las vibraciones vocales van a estar disminuidas. El resto del examen, chicos, puede ser prácticamente el mismo, solamente que aquí igual en la auscultación puede haber crépitos y todo, y aquí puede llegar a abolirse, ¿sí? Pero este es el principal dato semiológico. Semiológico. Bien, sigamos entonces. Hemos dicho que en una neumonía, al menos en una neumonía típica, al menos si está cerca de lo que es la pared torácica, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. ¿Sí? ¿Cómo va a estar? A la percusión. La percusión de un pulmón normal es sonoridad. ¿Sí? Si nosotros empezamos a percutir líquido, cualquier cosa que te haga percutir líquido te va a dar lo que es matidez. Entonces, chicos, si este foco pulmonar, este foco neumónico está cerca de la pared lo suficiente para cuando nosotros hagamos la percusión, sintamos eso, va a haber matidez. Igual que en un derrame pleural, ¿sí? Va a haber matidez en el foco neumónico. Ahora, si este es muy profundo, la matidez ni se va a percibir. Lo han preguntado también en el examen de grado. La auscultación. Perfecto, chicos. Típicamente aparecen los estertores crepitantes, ¿sí? Estertores, crépitos. Además, dice otra cosa que es rara de escuchar, pero que es prácticamente patagnomónica, tenemos el soplo tubárico, ¿sí? Entonces, en su historia pulmonar, chicos, ustedes tienen una neumonía, con todo esto tendrían para defender su diagnóstico de neumonía. Perfecto. Y ahora hablemos de la atípica. Bien, tenemos una neumonía atípica. ¿Cómo va a estar a la inspección? Prácticamente puede estar normal porque recordemos que es un cuadro extrapulmonar y que suele ser leve y que puede ser levemente, que puede ser gradual, insidioso. Entonces, esto puede llegar a ser normal. La palpación, elasticidad y expansividad sí pueden estar comprometidos o puede ser normal. La percusión, matidez, igual puede ser normal. La auscultación, aquí puede llegar a ver lo que son roncos. Pueden aparecer lo que son roncos, por ejemplo. Pueden haber estertores, pero es más raro. Entonces, chicos, ¿cuál es la diferencia clínica de un examen físico de atípica versus atípica? Que la atípica prácticamente te puede dar un examen físico normal, con la excepción de darte roncos y en ocasiones darte estertores. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? A ver, algo que lo han preguntado, no para la vida, pero sí digamos que lo han preguntado en el examen de grado, es lo que es una bronconeumonía. ¿Sí? Vamos a hacer un poco de espacio aquí. La bronconeumonía realmente es un diagnóstico radiográfico. ¿Sí? Es un diagnóstico radiográfico. Vamos a explicar ahorita, veremos cómo es una radiografía de una bronconeumonía y con eso ustedes mismos van a poder deducir lo que es el examen físico para que no tengan que memorizar. Bien, si gustan, igual pueden tomarle una captura de pantalla o una foto y ustedes ya lo pasan a limpio para que puedan repasar. ¿Sí? Datos importantes también. Bien, estábamos hablando de lo que es la imagen. La imagen de una neumonía típica versus una atípica. Aquí les hablé de dos tipos de patrones. Típica te puede dar un patrón alveolar o lobar, también llamado, o te puede dar una bronconeumonía, que es más frecuente en niños, por si acaso. Y la atípica te da un patrón intersticial. ¿Sí? Entonces, al decir patrón alveolar, quiere decir que te está afectando los alveolos. Tú tienes aquí tus bronquiolos, los bronquiolos terminales, vienen tus alveolos. Aquí lo que se está afectando en un patrón alveolar es esto, miren. Taca, taca, taca. Toditos los alveolos están llenos, llenos, llenos de líquido por exudado. Entonces va a aparecer algo típico, chicos. Si yo acá le saco una radiografía, miren, chiqui, 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 chiqui. Todo esto de acá le saco una radiografía, todo el líquido se va a ver ahí. Pero como aquí los bronquiolos no tienen líquido, todo esto de acá se va a ver nítido, bien dibujadito en la radiografía. Esto se llama broncograma aéreo. Y es típico de lo que es un patrón alveolar, que ahorita vamos a ver. La bronconeumonía, nosotros tenemos nuestros pulmones. Aquí la bronconeumonía te va a afectar tus alveolos y tus bronquiolos.
Entonces, como tiene libertad para afectar a ambos, va a afectar esto. Chaca, chaca, aquí, 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 en parches. Todos los pulmones en parches. Mientras esta empieza así, te agarra un lóbulo, el lóbulo inferior, luego quizás el medio, luego el superior. No, esta te agarra así todo de golpe. ¿Sí? Como si fueran infiltrados algodonosos aquí. Y en lo que es una neumonía intersticial, pues va a afectar el intersticio de los pulmones. Va a agarrar lo que es el típico patrón retículo nodular, rayas y puntitos, taca, 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 igual difuso. Aquí vamos a ver como bolitas, aquí vamos a ver lo que son bolitas pequeñitas con lo que son especie de telarañas, especie de líneas delgadas, que son un patrón intersticial típica de lo que son patrones, de lo que son gérmenes atípicos. Entonces, sin más que decir, vamos a pasar a lo que viene a ser las imágenes. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía de tórax. Quiero que por un momento ustedes traten de saber qué tipo de patrones y qué tipo de patrones. Y será una neumonía típica o atípica, probablemente. A ver, bien, chicos. En cualquier momento tienen la opción de, por ejemplo, comentar por el grupo. No me permite, digamos, leer el chat, así que no sé si estarán comentando por aquí. Mejor si lo publican por el grupo, ¿sí? Voy a estar leyendo. De todas maneras, bien. Esto quiero que noten, chicos. ¿Ven lo que viene por aquí? Chiqui, 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 como dibujadito. ¿Sí? Lo que viene por aquí. Como les dije, este es el bronquiolo. Aquí tenemos nuestros alveolos. Taca, 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 taca. Todito esto está lleno de líquido, entonces queda pintado. Y miren lo que se forma. Se notan bien los bronquios. Este es el típico broncograma aéreo. Puede verse en la radiografía, puede verse en la tomografía. Es un dato de patrón alveolar, típico de una neumonía típica. Entonces, esa era la respuesta, ¿sí? Esto es lo que es un patrón alveolar, es una neumonía de lo que viene a ser de lo que viene a ser una neumonía que está afectando lo que es el lóbulo inferior. Y aquí este dato, dudo mucho que se los pregunten, se los comento, esto ya es algo para la vida. ¿Cómo sabemos si una neumonía está afectando al lóbulo medio o al lóbulo inferior? ¿Sí? Hay algo llamado el signo de la silueta, que quiere decir que cuando en la radiografía hay dos cosas que tienen densidades similares y están contrapuestas, pues se borra el contorno, ¿sí? Entonces, chicos, nosotros vamos a hablar, el lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón derecho están contrapuestos. Lo mismo es aquí, el lóbulo inferior y lo que es la língula. Están contrapuestos, o sea, se sobreponen uno sobre el otro. ¿Cómo podemos saber si es del lóbulo medio o el lóbulo inferior? Pues muy fácil. Si todo este infiltrado que tenemos borra lo que es los contornos del corazón, está afectando el lóbulo medio. Pero si todo este infiltrado borra lo que es el diafragma, estamos hablando de lo que está afectando el lóbulo inferior. Otra vez, sin pajarearnos, sí, sin pajarearnos, otra vez, para que me entiendan mejor. Algunos quizás ya me han entendido, pero vamos a repasarlo una vez más. ¿Sí? El lóbulo medio se está sobreponiendo con lo que es el lóbulo inferior. Si nosotros sacamos una vista lateral, aquí está el lóbulo medio, aquí está el lóbulo inferior. Entonces están sobreponiéndose en la radiografía. Pero ¿qué es lo que pasa? El lóbulo medio se sobrepone también con el corazón, mientras que el lóbulo inferior aquí se sobrepone con el diafragma. Si este infiltrado que tenemos borra lo que es la silueta del corazón por aquí, es una neumonía del lóbulo medio. Pero si este infiltrado borra lo que es el diafragma, es del lóbulo inferior. ¿Por qué yo tengo la seguridad aquí de que esta es una neumonía solamente del lóbulo inferior? Porque está borrando lo que es el diafragma. Está borrando el diafragma, por eso es del lóbulo inferior. Pero podemos ver claramente que está respetando los contornos del corazón. Podemos dibujar bien lo que es la silueta cardíaca. Entonces no está afectando el lóbulo medio. Esta es una neumonía con un patrón alveolar del lóbulo inferior derecho, chicos. Este dato para la vida, como les digo. Igual les sirve esto incluso para masas pulmonares, ¿ah?
para saber si está en lóbulo medio o lóbulo inferior, no solo para neumonías. Entonces, dato para la vida, broncograma aéreo y lo que es un patrón, y lo que es el signo de la silueta. Pasemos a la siguiente radiografía. Esto es lo que podemos ver acá, línea, 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 con puntitos, 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 puntitos. Traten de adivinar qué tipo de patrón es este. Y será más probable de una neumonía típica o atípica. Bien. Vamos a ver que como tenemos un patrón retículo nodular, este es un patrón intersticial. Y el patrón intersticial es típico de gérmenes, es típico de gérmenes atípicos, valga la redundancia. ¿Quiénes causan esto frecuentemente? Como habíamos dicho, los virus y el Mycoplasma pneumoniae. ¿Recuerdan la época de COVID? Te causaba típicamente un patrón intersticial de predominio en bases. ¿Sí? Entonces esto, virus y Mycoplasma pneumoniae atípicos, patrón intersticial. Aquí lo que es el patrón alveolar o patrón lobar, porque afecta lóbulos, es típico del Streptococcus pneumoniae y el resto de gérmenes, ¿no? Bien, pasemos a lo siguiente. Aquí tenemos lo que es la presencia de varios infiltrados así de característica aldodonosa. Por todo lado, por todo lado, por todo lado, por todo lado, por todo lado. Este es un patrón que les decía, bronconeumonía, un patrón radiográfico. ¿Sí? Es un patrón alveolar, pero que está disperso por todos lados. ¿Típico de qué gérmenes? Del Streptococcus aureus, de Staphylococcus aureus, perdón, y de la Pseudomonas. Entonces, eso, chicos. Hemos visto nuestros tres patrones. Neumonía típica, neumonía atípica y neumonía típica. Ahora, como les había mencionado, chicos, vamos a ver cómo es el examen físico de una bronconeumonía. Ya han entendido cómo es la radiografía. Una neumonía que está por todos los lados. Entonces, como les dije, algo que han preguntado en el examen de grado, clínicamente realmente no es algo que sea muy notable, pero bueno, el examen de grado es el examen de grado. Bronconeumonía en el examen físico. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección, como afecta a ambos lóbulos, puede ser simétrico, porque está afectando los dos hemitórax. Como afecta todo, pues es simétrico. Disminuir en ambos ya, pero simétrico. La palpación, tanto las vibraciones vocales, aquí tenemos vibraciones vocales y lo que es la elasticidad y expansibilidad, como está afectando los dos pulmones, van a estar disminuidas. Las vibraciones vocales, pues pueden estar aumentadas, pero como son tan pequeños, o sea, afecta de forma tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, ni, muchas veces ni se logra sentir. Entonces las vibraciones pueden estar aumentadas o ser normales. La percusión, lo mismo, como su afección es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, pero difusa, podemos tener una sonoridad, o sea, lo que es normal, o puede haber matidez. Por otro lado, en la auscultación sí vamos a tener lo que son los crépitos. O sea, estamos hablando de una neumonía difusa prácticamente. Bronconeumonía es una neumonía difusa. Por eso va a ser simétrica, porque disminuye la elasticidad y expansibilidad de ambos hemitórax. Puede aumentar o puede ser normal las vibraciones vocales. Puede haber matidez o puede haber sonoridad también, pero sí, como está afectando los dos pulmones, tiene que haber crépitos, a diferencia de lo que es una típica, digamos, ¿no? Bien, esto para el examen de grado, chicos. Ya, sigamos. Aquí tenemos un par de datos radiográficos más. La Klebsiella pneumoniae típicamente le gusta afectar el lóbulo superior del pulmón derecho, mientras que a la Streptococcus pneumoniae le encanta afectar lo que son los lóbulos inferiores, sobre todo el derecho, pero en este caso tenemos también que puede afectar el izquierdo. Y aquí está lo que les decía, el broncograma aéreo. ¿Ven? Bien dibujado ahí. Ese es el broncograma aéreo, típico de lo que son neumonías típicas, y el agente más frecuente, el neumococo. ¿Sí? ¿Qué más? La tuberculosis puede causarte cavernas, eso es más de programas, se puede revisar más en programas. Igual a tener en cuenta el foco de Gone, el foco de Ranke, si fuera una tuberculosis primarias, puede haber las bronquiectasias. No es mucho del tema, entonces solo mencionar eso, que te crea típicamente cavernas.
Cuando hablamos del estafilococo aureus, tenemos que tener en cuenta algo. Le encanta causar bronconeumonías, como vemos ahí las bolitas, y además te causa neumatoceles, que son una especie de cavidades, pero bastante pequeñas, chaca chaca. Y esas neumatoceles incluso pueden romperse. Y si se rompen, ¿qué te van a causar? ¿Qué estamos viendo aquí? Un neumotórax. Sí, un poquito raro de ver, pero bueno, es algo que está descrito en la teoría, ¿no? Esto no nos interesa, micoplasma, patrón periliar, que aquí puede ser incluso lo que decía, ¿no? Un patrón intersticial, taca, 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 y muchas veces que ni se nota y pasa desapercibido. Una radiografía no nos da el diagnóstico del agente causal, pero sí nos puede orientar bastante. Y según ello podríamos tomar una conducta terapéutica yendo para tal lado, digamos. Bien, aquí tenemos lo que es un absceso pulmonar, chicos. Vemos esto es lo que es este nivel hidroaéreo. Aquí está el líquido y aquí está aire. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Este es un absceso pulmonar. Aquí hago hincapié. Cuando nosotros veamos una caverna o un absceso, pensamos en tres cosas. Bueno, principalmente en tres cosas. Pensamos en TBC, pensamos en S. aureus, miércoles. Pensamos en S. aureus y pensamos en anaerobios. Sí, como les dije, es importante reconocer esto porque cada uno tiene tratamiento diferente. TBC, pues le vamos a dar isoniazidas, todo el esquema, ¿ya? En ese aureus, ¿qué vamos a darle? Pues podemos iniciar con banco. En anaerobios, podemos iniciar con metronidazol, con clindamicina, sobre todo clindamicina. Vamos a ver esto un poquito más en tratamientos, pero saber esto. Si vemos absceso o vemos esto de aquí, vemos aire con líquido en especial, pensamos en estas tres cosas, ¿sí? TBC tendrá una clínica larvada, crónica, tos, fiebre nocturna por más de 15 días. S. aureus, una persona que haya estado sometida a lo que es diálisis, que esté inmunodeprimida. Anaerobios, persona con alteración de la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más? Aquí hemos hablado de los agentes causales. Entonces, por último, hablarles sobre lo que vienen a ser los laboratorios. Laboratorios y exámenes que se van a pedir en una neumonía. ¿Cuáles son estos? Podemos pedirle un hemograma, podemos pedirle lo que es un PCR, podemos pedir lo que es una procalcitonina, podemos pedir lo que es una gasometría arterial, puede pedirse lo que es un hemocultivo, puede realizarse lo que es un cultivo de esputo, y adicional a todos estos puede pedirse lo que es una urea, una creatinina. ¿Y por qué pedimos cada uno de estos? Bien, un hemograma podemos pedirlo uno porque puede haber leucocitosis. Nos puede hablar de que efectivamente es un proceso inflamatorio agudo. ¿Sí? Nos habla de inflamación. Lo mismo el PCR. La procalcitonina es algo que se usa para guiar respuestas al tratamiento y también es un marcador de un reactante de fase aguda, pero lo pedimos sobre todo para guiar respuesta al tratamiento. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en detalle. Gasometría arterial, ¿para qué nos sirve? Esto para ver cómo está la presión de oxígeno arterial de nuestro paciente, para ver la gravedad, digámoslo así, para ver la gravedad. Hemocultivo, cultivo de esputo, esto es para aislar agentes, aislar agentes. Aquí como datos curiosos, el hemocultivo se hace por dos y se pide preferiblemente antes de iniciar los antibióticos, pero muchas veces no se puede, y cuando el paciente tenga un pico febril. ¿Sí? Porque ahí suele ser más positivo. Entonces, pedirlo en pico febril. Del cultivo de esputo lo pedimos sobre todo cuando hay que hidratar al paciente. Entonces, si es un paciente que no puede estar tomando, primero lo hidratamos y lo pedimos para que se tenga mayor rendimiento, ¿sí? Ambos son para aislar agentes, pero muchas veces no nos dan resultado. Aproximadamente de un 20% hasta un 30% de veces nos van a aislar el agente. Entonces, nuestra terapia la iniciaremos sin estar esperando esto, chicos. Nosotros iniciamos tratamiento y si después nos llegan los cultivos, pues genial. Pero bien, iniciamos tratamiento directo. ¿Y la urea creatinina para qué? Porque recordemos que esta neumonía se puede complicar con una sepsis, que es el tema que también vamos a ver. Y estos pueden ser marcadores de daño de órganos, en este caso riñón. Además de que también nos van a servir para sacar escalas, como puede ser también lo que es el curso 65,
que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sigamos entonces. Bien, hablemos del CURP 65. Esta es una escala bastante preguntada, es bastante simple. Toma lo que son 5 parámetros en base a lo que son sus iniciales, C de confusión, U de uria o de Boone. Si toman la uria, una uria mayor a 40. Si toman el Boone, un Boone mayor a 20. Son básicamente los mismos parámetros. El Boone es, digamos, es la uria entre 2.14. O sea, el boom sale de la uria. Entonces, ustedes pueden aprenderse cualquiera de esos. El boom mayor a 20 o la uria mayor a 40. ¿Sí? Yo les recomiendo que se aprendan este porque es más fácil y empieza con U. La R de respiración, frecuencia respiratoria mayor a 30. La B de blood, de sangre, que te habla de lo que es una hipotensión. Y 65, que es la edad. Mayor a 65, igual te da un punto. ¿Para qué nos sirve el curso 65? Es una escala que te permite, uno, ver el índice de mortalidad. Dos, te dice dónde deberías manejar. Te recomienda o que el paciente se vaya a la casa y lo trates de forma ambulatoria, o te dice que lo hospitalices en salas generales, o te dice tu paciente necesita terapia intensiva. ¿Sí? Además de esto, también te guía el tratamiento, les cuento. Te da una indicación de tratamiento que muchas veces no se utiliza porque es una escala, como dije, bastante simple y hay muchas cosas que tomar en cuenta. Pero en la teoría es importante conocerla, la preguntan bastante. ¿Sí? Hoy en día hay otras escalas que son más complejas, como puede ser la escala de Fine, por ejemplo, pero la que más nos preguntan, ¿cómo se llama? Para el examen de grado es esta, la CUR 65, y vale la pena aprenderse. ¿Sí? Bien. Y el puntaje, apréndanselo, y cuándo es ambulatorio, cuándo es hospitalización y cuándo es terapia intensiva. Bien. Como les había dicho, el CUR 65 te va a decir dónde vas a tratar a tu paciente, si en la casa o en el hospital o en terapia. Entonces, aquí hay un esquema que me parece muy bueno, la verdad. Nosotros, cuando tenemos una NAC, vemos si nuestro paciente va a tener ingreso hospitalario. ¿No o sí? Si nuestro paciente no tiene ingreso hospitalario, vamos a ver si es un síndrome típico o atípico. Si es un síndrome típico, ¿qué les había dicho, chicos? Lo que se usan viene a ser la amoxicilina, ácido clavulánico y cefalosporinas de tercera generación. En este caso es un paciente ambulatorio. Entonces, ¿cuál podemos usar? Amoxi más ácido clavulánico, que es la primera opción. ¿Sí? Cuando fuera atípicos, como les dije, los que más se usan, los gérmenes aquí no tienen lo que es pared, entonces usamos macrólidos, ¿bien? Y si fallaran, podemos usar quinolones. Otra opción son las tetraciclinas, pero principalmente estas dos. Este es ambulatorio. Para el examen de grado, ¿cómo va a venir nuestro paciente? Pues aquí. Criterio de UCI. Ya, vamos a hablar este es, por ejemplo, salas generales. Salas generales. ¿Sí? Si nuestro paciente necesita ingresarse, entrar a salas generales, ¿qué vamos a hacer? Si sospechamos aspiración, pensamos en anaerobios, ¿no? Entonces, ahí vamos a tratar lo que son los anaerobios, principalmente con amoxi y ácido clavulánico, o también lo que es la clindamicina. Ahorita vamos a profundizar en esto. Este es el camino que nos interesa. Si nuestro... Ah, no, perdón. Este no. Este es el camino que nos interesa. Si nuestro paciente, no. Ah, no, sí está bien. Si nuestro paciente ingresa a salas generales, no tiene criterios de UCI, no sospechamos aspiración, aquí empezamos a usar lo que viene a ser las cefalosporinas de tercera generación. Aquí podemos utilizar la vieja de los hospitales, la vieja confiable, la ceftriaxona, por ejemplo. Si después, ya cuando el paciente mejore, ya para la casa se puede dar la cefixima vía oral, que muchas veces no se hace, sino que se termina el tratamiento. Se puede dar la ceftazidima, si además pensamos o queremos cubrir lo que viene a ser pseudomona. Se puede dar lo que es, bueno, básicamente cualquier cefalosporina de tercera generación. La que más se usa es la ceftriaxona, ¿no? En nuestro medio. Entonces, chicos, estos son los caminos. Lo que más les puede venir en ese examen de grado es paciente que sí está hospitalizado, que no requiere terapia intensiva y que no sospechamos aspiración. ¿Cómo se trata? Cefalosporinas de tercera generación. ¿Sí? Bien. Ahora hablemos de eso. Como les dije, este curso 65 te va a dar lo que es el tratamiento.
¿sí? Todo este esquema te está desglosando el CRUB 65, la conducta que te va a decir. Quiero que me entiendan algo. A ver, haremos el tratamiento aquí. Nosotros, la clínica nos va a orientar o sea, si es una neumonía típica o es una neumonía atípica. Pero eso no es algo decisivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la vida real? Nosotros cubrimos gérmenes típicos y atípicos. Cubrimos típicos y atípicos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Habíamos dicho que el CRUB 65 te va a dar 3 escenarios, ¿sí? Uno donde el paciente va a estar tratado de forma ambulatoria, otro donde se hospitaliza y otro donde el paciente va a entrar en la que es UTI. Cuando el paciente va a ser tratado solo de forma ambulatoria, acá podemos darle lo que viene a ser solamente amoxi más ácido clavulánico. Sí, es lo más usado, digamos. En cambio, aquí empezamos a aplicar esto. Cuando nuestro paciente se hospitaliza, vamos a cubrir ambos. ¿Qué hemos dicho para los típicos? Cefalosporinas de tercera generación. ¿Y qué hemos dicho para los atípicos? Un macrólido. Perfecto. Pero aquí también el CRUB 65 te da otra opción. O puedes darle, en vez de todo esto, puedes darle solamente una fluoroquinolona. ¿Sí? ¿Y qué pasa en un paciente que está en terapia intensiva? Aquí, en cambio, lo que vamos a hacer es otra cosa. Aquí te dice, tienes que darle una cefalosporina de tercera generación igual, pero aquí ya no le das macrólidos. Aquí tu macrólido se fue. Le das directo la fluoroquinolona. Esta que aquí podía darse en tratamiento único, aquí se da sí o sí junto a una cefalosporina de tercera generación. ¿Sí? Esto es lo que te propone el CRUB 65. Entonces, como hemos visto aquí, manejo ambulatorio, amoxi más ácido clavulánico. Si requiere salas generales, cefalosporina de tercera generación, más un macrólido o directo fluoroquinolona en monoterapia. Y si requiriera UTI, aquí es cefalosporina de tercera generación, más su fluoroquinolona. Como les dije, chicos, esto es algo teórico. Muchas veces vamos a agregar más antibióticos. Ustedes habrán visto que directo, aunque tu paciente esté en terapia, directo le dan esto o le dan otro tipo de antibióticos. Esto realmente en la práctica varía bastante, pero para la teoría es así tal cual. Y este esquema es justamente eso, es un esquema bien teórico. Como les había dicho, paciente que, eh, paciente que está hospitalizado, no requiere UTI, no sospechamos aspiración, que es lo más frecuente que les va a venir en su grado, esto, cefalosporina de tercera generación más macrólido o directo una quinolona respiratoria. ¿Sí? Eso a tener en cuenta entonces. Ahora, si tu paciente sospechas aspiración, esto ya para la vida, lo que más se suele usar es esto, clindamicina o metronidazol, pero sobre todo clindamicina. Bien. Aquí, chicos, un dato importante para la vida y que sí les pueden preguntar. Para los anaerobios tenemos dos antibióticos principales para cualquier infección de anaerobios, el metronidazol y la clindamicina. Esto para la vida. Si la infección que ustedes tienen está arriba del diafragma, usamos clindamicina, arriba del diafragma. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un absceso de una angina de Ludwig, un absceso cervical, una neumonía por anaerobios, sospechamos lo que es, ¿cómo se llama? Lo que son anaerobios, le damos clindamicina. Si está arriba del diafragma. Metronidazol, si sospechamos anaerobios y está por debajo del diafragma. Ya, sí, por debajo del diafragma. Por ejemplo, cualquier absceso, no sé, o lo que viene a ser un pie diabético complicado, un absceso abdominal, absceso glúteo, metronidazol. ¿Por qué? Porque se ha visto que llega mejor, da una mejor respuesta. El metronidazol llega mejor del diafragma para abajo y la clindamicina se concentra mejor del diafragma para arriba, para arriba. Cualquier absceso, la mayoría de abscesos están causados por lo que viene a ser flora mixta, entre ellos anaerobios.
Entonces, como les digo, absceso, diafragma para arriba, clindamicina. Absceso en diafragma para abajo, metronidazol. Y ahí tienen una pepa también para la vida y bueno, que sí pueden preguntarla en el examen de grado. La han preguntado en bastantes pases en mi hospital al menos. Entonces, a tener en cuenta. Otra escala es la escala de Fine. Aquí, chicos, toma demasiado parámetros. No se las van a preguntar ahora, entonces por el momento las voy a obviar, la voy a obviar, pero sí quiero que sepan que la conozcan y que es mucho más efectiva incluso que el Club 65. Igual te va a decir dónde debería ir tu paciente, si a domicilio, si ingresa a salas generales o incluso a UTI. Toma muchos parámetros, chicos, entonces no vale la pena aprenderla, pero sí saber que existe, digamos. Ya. Perfecto. Hemos hablado de esto. Y bien, unas últimas pepas sobre el tratamiento. Y hablaremos de lo que es el tratamiento de la neumonía intrahospitalaria. Como hemos dicho, tenemos tres gérmenes principales, lo que es el S. aureus, lo que es la pseudomona y lo que son los gram negativos, entre ellos la E. coli. Tratamiento que nosotros podemos dar para el S. aureus. Todos los antibióticos que cubren S. aureus. Tenemos primero para los que no son meticilino resistentes, podemos darle lo que es la cloxacilina, que es por vía endovenosa. Si esta fallara, se puede dar lo que es la vancomicina. Otra opción es la linezolida. Si estas fallaran, se puede dar lo que son los carbapenémicos, imipene, meropene, para lo que es pseudomona. Aquí empezamos a utilizar lo que son las cefalosporinas de tercera generación. Aquí, por ejemplo, está la ceftazidima. Es una cefalosporina de tercera generación. Tenemos lo que es también las cefalosporinas de cuarta generación, como es el cefepime. Cefalosporinas de cuarta generación, como es el cefepime. Aquí podemos darle, esto como tratamiento añadido, podemos darle aminoglicósidos, como es la micacina, se ha visto que tiene efecto contra lo que son pseudomonas, y principalmente eso. Y lo que son gram negativos, pues aquí, chicos, y aquí no olvidaros del famoso pipetazo, perdón, piperacilina más tazobacta, que esta es una penicilina antipseudomónica, penicilina antipseudomónica, ¿sí? Estos son los principales antibióticos usados para ese aureus. Estos son los principales utilizados para pseudomonas. Ahora, para gram negativos, la mayoría de estos también se usan para lo que viene a ser gram negativos. Te van a cubrir gram negativos. Entonces, al dar cualquiera de estos tres antibióticos, estamos cubriendo gram negativos también. Si damos esto, también estamos cubriendo gram negativos. Entonces, solo aprenderse estos grupos de fármacos por si les llegan a preguntar. ¿Qué le damos para un aureus? ¿Qué le damos para una pseudomona? Y hemos dicho también qué le damos en caso de que sea una sospecha de anaerobios, pues ahí nuestra famosa clindamicina. Bien, chicos, esos son digamos, las pepas más importantes para el examen de grado sobre neumonía. Y nada, pues espero que les sirvan y es cuestión de repasar, ¿sí? A ver, teníamos un tema más para el día de hoy, que es el de sepsis. Con sepsis no lo preguntan mucho, o sea, lo que más te preguntan es definiciones. Entonces, tener claro los conceptos y con eso estamos bien. ¿Qué es la sepsis? Según la definición de sepsis 3 el último consenso que se ha llegado, la definición es la siguiente. Es una respuesta desregulada del huésped a la infección potencialmente mortal. Aquí, chicos, esto lo han preguntado un montón de veces. Sí, conozcan bien la definición. Así tal cual la dice el consenso, así tal cual la tienen que responder. Respuesta desregulada del huésped a la infección potencialmente mortal. Aquí me han dicho que en el Hospital México les han pedido que agreguen una cosa más. Secundario a un foco séptico.
A mí realmente no me parece ya porque está redundando al decir, nosotros ya estamos diciendo esto, al decir que es infeccioso, ¿no? Que es una respuesta a la infección. Pero así lo han preguntado en lo que viene a ser el México, entonces tenerlo en cuenta. Esto sí quiero que lo sepan, chicos, porque en base a la definición podemos entender la fisiopatología. Para empezar, respuesta desregulada. O sea que el sistema inmune está dando una inflamación más de la necesaria. Y lo que va a matar al paciente no es en sí la infección, sino es la respuesta inflamatoria del paciente. Entonces, bien, aquí también tenemos que tener en cuenta lo que es la definición de CIRS. Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Si bien es cierto que es un concepto que ya no se usa, se sigue preguntando, de hecho sus criterios se siguen tomando en cuenta, vamos a revisarlos ahorita, hay que conocer esta definición. ¿Qué significa SIRS? Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Antes se decía que la sepsis era un SIRS más infección. ¿Sí? Esa es la definición antigua. Ahora la definición nueva es esta la que estamos mencionando. Entonces, saber esto. Y por último, saber la definición de shock séptico. Shock séptico es una sepsis más una hipotensión refractaria a volumen. A volumen. Y que necesita uso de vasopresores. Entonces, chicos, ¿de qué estoy hablando ahora? Una sepsis te puede causar hipotensión, pero si esta hipotensión no se corrige con lo que viene a ser la administración de cristaloides, ahí, chicos, estamos hablando de un shock séptico y vamos a tener que iniciar lo que son vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor que más se utiliza en lo que viene a ser el shock séptico? La noradrenalina. No vamos a aprender dosis, nada de eso, solamente es saber que lo que más se utiliza es la noradrenalina en un shock séptico y la definición de sepsis. Entonces, sí o sí, la han preguntado en el examen de grado, la han preguntado en el examen de grado, la han preguntado en el examen de grado y esta que la pueden preguntar en el examen de grado. Solamente recordar este fármaco. Bien. Hablemos un poquito de la fisiopatología. La fisiopatología de la sepsis, chicos, es, digamos, es bastante complicada. Vamos a verlo, les pido que nos demos un pantallazo, luego vamos a resumirla. No, luego vamos a resumirla, no es necesario que aprendan todo este gráfico, sé que da un poco de miedo, entonces solamente traten de entenderlo y luego vamos a hacerlo de una manera más sencilla, ¿sí? Tenemos lo que son los patrones moleculares asociados a los patógenos, que pueden ser antígenos o cualquier cosa que sea parte de la bacteria, en este caso, que te pueda generar esta sepsis. Entonces, los receptores del cuerpo, que pueden ser del TLR, NLR, CLR, en resumen, receptores, van a captar estos patrones asociados, estos patrones moleculares asociados a patógenos y van a activar a los linfocitos. Estos linfocitos van a reaccionar provocando la liberación de citocinas y esto va a causar inflamación. A su vez, esta inflamación va a provocar algo, la liberación de lo que son patrones moleculares asociados a daño. En otras palabras, todo lo que esto te está diciendo es que algo va a afectar a la célula, algún patógeno va a afectar a la célula. La célula en respuesta va a liberar citocinas. Estas citocinas van a provocar la liberación de más citocinas todavía y van a provocar esa inflamación, esa respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, ¿qué va a causar? Pues como hay inflamación, hay daño, hay liberación de radicales, todo, se causa lo que es una disfunción endotelial. Como hay un daño del endotelio que tenemos aquí, este endotelio va a liberar lo que es óxido nítrico que tenemos aquí. Ese óxido nítrico es un potente vasodilatador. Y si hay vasodilatación, va a haber una caída de la presión arterial con hipotensión. Si nosotros tenemos lo que es una vasodilatación, puede extravasarse líquido aquí. Hay líquido en el espacio intersticial, entonces este va a crecer. Miren aquí, este espacio intersticial se va a hacer más grande, más grande, más grande. Como hay vasodilatación, hay hipotensión, va a haber pobre perfusión a los tejidos. Todo esto de acá, ¿en qué se va a resumir? En una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, los cuales a nivel ya celular causan disfunción mitocondrial porque las mitocondrias necesitan de oxígeno.
nosotros vamos a entrar en lo que viene a ser una respiración anaeróbica en este caso, y finalmente esto te produce lo que es la elevación de ácido láctico. ¿Sí? A la larga, este proceso de inflamación va a aumentar lo que son las proteasas de la coagulación, digamos, y va a disminuir lo que son los anticoagulantes como la proteína C. Entonces, esto te va a causar trombosis. Y como estás generando trombosis y perdiendo todas tus plaquetas formando coágulos, vas a empezar a sangrar, causando un síndrome de coagulación intravascular diseminada. En resumen, todo esto de acá no tienen que memorizar todo. Tenemos un patógeno, puede ser una bacteria en este caso. Estos patógenos interactúan con los receptores de la célula. Estos receptores de la célula liberan citocinas. Estas citocinas dan inflamación. Esta inflamación te va a causar vasodilatación e hipotensión. Y de aquí empezamos a hablar. Esta inflamación te va a causar fenómenos trombóticos. Aquí. Esto es lo más importante. Esta hipotensión te puede causar lo que es lesión orgánica. Lesión orgánica. ¿Sí? ¿Y todo por qué se ha dado, chicos? Por una respuesta desregulada, por una liberación, por una tormenta de citocinas. Entonces, si les preguntan la fisiopatología de la sepsis, en vez de decir todo esto de aquí, que bueno, bacán, si lo entienden, si lo saben decir, perfecto, felicidades. Pero si no logran recordarlo, les pido que recuerden esto. Un patógeno interactúa con los receptores de las células, los cuales van a provocar por esta la liberación de citocinas, provocando una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a liberar lo que son mediadores que causan vasodilatación, causando hipotensión, hipoperfusión con lesión orgánica y además lo que pueden ser fenómenos trombóticos. ¿Sí? A su vez vamos a ver que esta lesión orgánica pues va a generar más citocinas, va a causar más inflamación, formando lo que es un círculo vicioso. ¿Sí? Básicamente esto de acá. Más de esto, chicos, no se preocupen, no es necesario conocerlo por el momento. Si lo entienden, genial, punto para ustedes. Ya. Para el diagnóstico de sepsis, tenemos lo que son bastantes escalas. Tenemos la escala de Quick-SOFA que toma 3 parámetros. Vale la pena aprendérselos. Alteración del estado de conciencia, lo que es la hipotensión y una taquipnea. ¿Sí? Este es el Quick-SOFA. ¿Y de dónde nace el Quick-SOFA? Pues para hacer más sencillo el SOFA. Este es el SOFA. Hoy en día, chicos, el Quick-SOFA ya no se está utilizando mucho, está pasando de moda, les cuento, porque tiene bastantes falsos positivos y falsos negativos, entonces se utiliza bastante lo que es la escala de SOFA. La escala de SOFA, sin embargo, se utiliza más para lo que es mortalidad, no para el diagnóstico de sepsis. Entonces, chicos, ¿vale la pena aprenderse todos los criterios de lo que es ¿cómo se llama? La escala de SOFA? No, no vale la pena. No les van a preguntar los parámetros. Si la conocen, bacán. Quizás para la residencia, ahora mismo no la han preguntado hasta ahora. La que sí preguntan es la Quick SOFA. Eso sí vale la pena aprenderse estos parámetros. Y aquí, los criterios de SIRS. Hoy en día lo que es la definición de SIRS ya no se toma tanta importancia, pero aún se utilizan los criterios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estos criterios son clínicos. Nos ayuda bastante. Vamos a ver que aquí en la parte del Quick SOFA toma criterios clínicos, pero el SOFA ya no, el SOFA se mete con laboratorios. Es por eso que no los preguntan, chicos, porque en el examen de grado no vas a tener laboratorios, todo es pura clínica. Entonces tú no puedes decir mi paciente tiene sepsis por la escala de SOFA. No, porque no tienes laboratorios. En cambio, sí puedes decir, sospecho que mi paciente puede tener sepsis porque tiene estos criterios de Quick SOFA. Y lo mismo pueden decir del SIRS. Son 4 criterios. Temperatura mayor a 38 o menor a 36. O sea, hipertermia o fiebre o hipotermia. Una taquicardia mayor a, bueno, más que taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor a 90. Pero ya pensamos que probablemente este paciente va a ser taquicardia. Una frecuencia respiratoria mayor a 20, que esto es taquipnea, y lo que son glóbulos blancos, una leucocitosis o una leucopenia mayor a 12.000, menor a 4.000, o lo que son formas jóvenes de leucocitos, formas jóvenes de glóbulos blancos,
mayor al 10%. ¿Cuáles son ¿cómo se llaman? Las formas jóvenes? Ahí tenemos la desviación izquierda, ¿no? Lo que son los segmentados y sobre todo lo que son los callados. Entonces, chicos, aún se siguen utilizando estos criterios. Si nosotros vemos que nuestro paciente cumple 2 o más criterios de nuestro CIRS, pues podemos sospechar que, y si además sospechamos una infección, podemos ya pensar en lo que nuestro paciente puede estar teniendo, lo que es una sepsis. Y como son parámetros clínicos, pues son bastante importantes conocerlos, ¿ven? Y bueno, ahora por último, ya para cerrar el tema, quizás estén un poco cansados también, vamos a hablar de lo que viene a ser la conducta ante una sepsis. Para hablar de lo que es la conducta ante una sepsis, tenemos que hablar, número uno, de lo que es el soporte. Luego ya vamos a hablar del diagnóstico por aquí, ¿sí? Bien, en el soporte, nuestro paciente puede llegar con hipoperfusión, con hipotensión, entonces hay que compensar esa presión, ¿sí? La presión arterial. Se administran lo que son los cristaloides, cristaloides, ¿sí? Esto de acá, realmente lo que te dice la guía de sobreviviendo a la sepsis es que se administran 30 cc por kilogramo de peso, esto en bolos. Pueden administrarse, aquí el número mágico, chicos, para recordar esto es el 3, ¿sí? Se pueden dar hasta 3 bolos en 3 horas, ¿sí? Como les dije, aquí la palabra, lo mágico aquí es el 3. Se pueden dar 30 cc por kilogramo de peso hasta 3 bolos en 3 horas, ¿sí? ¿Qué más? Si después de esto el paciente no está reaccionando, si no reacciona, ¿de qué estamos hablando? De un shock séptico. Shock séptico. Y si es un shock séptico, vamos a utilizar vasopresores, ¿sí? ¿Qué otra cosa? También se inicia en la primera hora, sí o sí, lo que es el antibiótico. Se llama la hora de oro en la sepsis. Porque si tú le administras el antibiótico después de la primera hora, tiene gran efecto en la mortalidad. Entonces, más importante que iniciar tus cultivos, que pedir los exámenes, sí o sí, iniciar el antibiótico. ¿Y qué antibiótico le vamos a dar? Pues eso depende del foco, de dónde sospechemos nosotros que el paciente está teniendo infecciones. Aquí, la meta que tenemos nosotros para decir que nuestro paciente está compensado en respecto a la presión es tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Fuera de todo eso, hacer el soporte del resto de cosas. Por ejemplo, si la glicemia está elevada, pues controlar la glicemia. Si tiene alteración de la conciencia y está muy grave, Glasgow menor a 8, considerar la intubación. Si el paciente requiere darle soporte ventilatorio, entonces el resto de cosas aquí entra. ¿Sí? Lo más importante, lo que pueden preguntar, administración de cristaloides y el antibiótico. Ese es sobre el soporte. Ahora hablemos sobre lo que es el diagnóstico. Pues le pedimos hemocultivos. Le pedimos cultivo de todo lo que nosotros sospechemos. O sea, si tú sabes de dónde es, digamos, sospechas de una ITU, le pedirías un hemocultivo. Si sospechas de una neumonía, un hemocultivo y un cultivo de esputo. Pero si no tienes ni idea de dónde viene la sepsis, pues le pides cultivo de lo que se te ocurra, ¿sí? Pero esto, como dije, que no retrase tu antibiótico. ¿Qué más le pides? Le pides toditas las pruebas que se te ocurran. ¿Por qué? Urea, creatinina, glucosa, proca, lo que es PCR, perfil hepático, bilirrubinas. ¿Por qué? Porque todas estas pruebas nos pueden hablar de lo que es falla de órgano. ¿Ven esto? Lo que es la escala de SOFA, justamente va a tomar un montón de estos parámetros. Nos va a hablar de lo que viene a ser una falla orgánica. Mientras mayor sea la falla orgánica, más de estos parámetros estén alterados, peor va a ser la mortalidad, según el SOFA. Entonces, saber esto. Ustedes sospechan una sepsis, pucha, le pedimos lo que se nos ocurra. Bueno, sabiendo, ¿no? Solo es un decir, cuidado con noquearse, ¿no? Y estar pidiéndole, no sé, un ecocardiograma a quien no lo amerita, ni nada de eso. Pero sí estos laboratorios, chicos, buscando fallas de órgano. ¿Sí? Perfecto. Entonces, básicamente ha sido, eso es lo que tenemos que saber sobre sepsis y shock séptico.
Ah, a ver. Hasta el momento, y antes de, digamos, ver un caso clínico, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda de repente. Sé que son temas complicados, todo lo que es medicina es bastante complicado, pero créanme que es algo bastante bonito y cuando empieza a relacionar los temas, pues vale la pena aprenderlo. Hasta el momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de ponerse un casito clínico o algo para practicar? Ya sea por el grupo, o sea por el grupo de WhatsApp o por el Zoom. Sí, ya. Sí, en el shock séptico, como dato de hipoperfusión principal, está lo que es un lactato mayor a 2 milimoles litro. Sí, es algo que les pueden preguntar. Es algo que les pueden preguntar. Entonces, algo a tener en cuenta, chicos. Lactato mayor a 2 nos habla de hipoperfusión tisular. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, para cerrar, ¿cómo? ¿Alguna pregunta? Creo que alguien estaba hablando. Ya, perfecto. Resolveremos un poquito para la conducta, o más que todo para el diagnóstico y, digamos, en el examen de grado no colocar sepsis cuando no amerita, porque tenemos que aprender a defender bien esos diagnósticos. Entonces revisaremos eso, ¿sí? Y con eso ya terminamos. Ta, 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 ta. Perfecto. Chicos, en el examen de grado es muy difícil, pero muy difícil que les pongan un paciente que esté descompensado. Muy difícil que les venga un paciente que esté descompensado. Si está en salas, es un paciente que está en su mayoría estable, entonces le van a dar precisamente a este paciente. Ustedes pueden estar sospechando, por ejemplo, una neumonía, pueden estar sospechando una ITU, pueden, no sé, tener un absceso, etcétera de cosas. ¿Sí? Hasta ahí su diagnóstico es solamente una infección. ¿Cuándo podríamos poner sepsis en el examen de grado? Como nosotros solamente nos basamos de la clínica, pues vamos a basarnos en lo que es la escala de Sears. Si nuestro paciente tiene fiebre o tiene frecuencia respiratoria elevada o ven todo eso, porque mira, solo tenemos tres criterios. Solo tenemos tres criterios que son clínicos. El otro es laboratorio. Y tu paciente tendría que cumplir dos para que tú defiendas eso. Entonces, chicos, nos vamos a guiar en los criterios de SIRS para el examen de grado. Si tu paciente tiene más o igual de dos criterios, tú puedes considerar que tu paciente tiene sepsis. Entonces, lo que puedes hacer es poner sepsis interrogado. No vas a poner sepsis a foco de tal, solo sepsis interrogado. ¿Por qué? Porque si nosotros ponen sepsis a foco de tal, ¿tú cómo sabes que es sepsis? O sea, tienes un par de cosas que te están orientando, pero es solamente eso, o sea, es una sospecha o sepsis a descartar. Pero tú para diagnosticar sepsis en este caso, tienes que cumplir tus criterios de SOFA, te van a pedir todo ese tipo de cosas. Necesitas laboratorios, entonces por el momento no puedes hacerlo. Tu paciente, digamos, puede estar con taquipnea y solo tener una neumonía. Entonces, ya pues como que por el momento no podemos. Entonces, es muy difícil que pongan sepsis en el diagnóstico para el examen de grado. Y si lo llegasen a poner, que sea porque hay más de dos criterios de SIRS. Y como les digo, pongan solo sepsis a descartar. Y si llegan a poner esto, chicos, sí pídanle todos los laboratorios, porque pucha, en sepsis sí hay que defenderlo bien, digamos. Todito lo que te pide, lo que es la escala de SOFA, pucha, tienen que pedir perfil hepático,
lo que son bilirrubinas, lo que es creatinina, urea. Si ustedes han puesto ese diagnóstico, defiendan nuestra conducta que está pidiendo todo esto precisamente para descartar la sepsis. Perfecto. ¿Qué más para recordarles? Ah, ya, un dato más, solamente para el examen de grado esto. En la parte de antibióticos, si les toca un pediátrico, irán en el Hospital México, lo que han preguntado en el último examen es de que, ¿qué antibiótico das como primera instancia para una neumonía? Aquí han roto todito lo que hemos dicho, solamente para esto, para la respuesta. Ellos la respuesta que esperan es penicilina. Sí, entonces si tienes un paciente pediátrico, estás dando tu examen en el Hospital México y pones la conducta que si quieres una cefalosporina y todo, pero cuando te pregunten cuál es la primera línea, ustedes responden penicilina. Solamente eso, como una pregunta extra. Bien, chicos, el resto de la conducta realmente depende bastante de dónde sienten que está el foco, de dónde están ustedes buscando el foco. Para lo que es sepsis neonatal, aquí sí pueden poner, digamos, sepsis neonatal a descartar, porque en la clínica básicamente cualquier cosa es sepsis. El bebé no lacta, es sepsis. El bebé tiene fiebre, es sepsis. El bebé está cianótico, es sepsis. El bebé convulsiona, es sepsis. El bebé está irritable, es sepsis. Entonces, como nosotros no tenemos paciente que esté internado, si les toca pediátrico, que es un recién nacido, que tiene factores de riesgo, que tiene cualquier síntoma inespecífico, aparece en las primeras horas. Si tienen todo esto, chicos, sí pueden poner sepsis neonatal a descartar. Eso es solo para pediátricos. Más que eso, no. Esos ya son pepas para el examen de grado. Entonces, básicamente eso, chicos. Por mi parte, eso sería todo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Pueden escribir, pueden mandar el mensaje ya sea al grupo, pueden mandar escribir aquí por el Zoom. Bien. Me parece que no hay ninguna pregunta, entonces, nuevamente les agradezco por la asistencia. Cualquier otra duda la pueden hacer llegar de forma personal también por el chat. Y nada, están invitados. Vamos a dar una o dos charlas más, quizás de manera abierta para todos los que estén interesados, todo en pro de aprender, dirigidas al examen de grado. Y nada, chicos, nuevamente agradecerles por la asistencia. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.